Hola, mi nombre es Federico Díaz y esta es un pequeño video guía con el fin de que ustedes conozcan nuestra primera actividad, que es la entrevista con el cliente, cuáles son los pasos comunes y cuáles son las herramientas que ustedes deben desarrollar a lo largo de estos primeros días de taller para poder realizarla bien. Bueno, antes que nada quiero contarles cuáles son los objetivos de esta guía o clase. Y esencialmente nosotros queremos que ustedes aprendan a identificar qué objetivos tiene el abogado o la abogada cuando entrevista a un cliente o a una clienta. Es importante que diferenciemos los objetivos de la clase con los objetivos de la actividad. Cuando hablamos de los objetivos de la actividad, hablamos de qué es lo que persigue un abogado o una abogada cuando realiza cierta tarea. Y en este caso, cuando entrevista al cliente, repasaremos dentro de unos segundos cuáles son esos objetivos. Otro objetivo de esta clase es que empecemos a conocer cuáles son los pasos comunes o cuál es el patrón de trabajo común, estándar dentro de esta actividad. Estos pasos son los que normalmente suceden en una actividad, aunque puede existir otros o se pueden perfeccionar o sumar o pueden variar en cuanto a su orden. Normalmente estos son los pasos que tiene la entrevista con el cliente. También queremos repasar esos pasos con el fin de que ustedes identifiquen dentro de esos pasos cuáles son las competencias que se necesitan o qué herramientas se necesitan para realizar correctamente cada uno de esos pasos, y daremos el primer paso o análisis para nuestro entrenamiento, conociendo algunos elementos de nuestro caso y preparándonos para realizar nuestra primera entrevista, que en este caso, por las circunstancias que vivimos, será puramente virtual. ¿Cuáles son los objetivos que persigue un abogado o una abogada cuando atiende a un cliente? Podríamos enumerarlo esencialmente en dos líneas. Primero, desarrollar una relación de confianza, una relación suficiente con el cliente o la clienta que permita que fluya fácilmente tanto la información como la confidencialidad entre las partes. Es importante en este caso que en la búsqueda de desarrollar esta confianza, el abogado o la abogada aprendan a conducirse con mucho profesionalismo. Lo veremos en unos segundos. Otra de las cuestiones, y la más importante sin duda alguna, es que el abogado o la abogada, a través de la entrevista con el cliente, conoce los hechos. Y obviamente esa tarea, la de identificación de los hechos que son relevantes para el caso, es una tarea que es central en esta actividad. Bueno, vamos a hablar de cuáles son los pasos comunes o, digamos, el patrón de trabajo típico en la actividad entrevista con el cliente. El primer paso siempre es la presentación, después sigue el relato cuando el cliente nos cuenta cuál es su problema, cuál es su asunto. Luego el abogado le interroga sobre las cuestiones que tienen relevancia jurídica y que el cliente o la clienta no les ha contado. Luego el abogado o la abogada le informa al cliente las cuestiones relativas al caso, puede ir proponiendo provisoriamente soluciones. Normalmente en estas circunstancias se habla sobre los plazos y sobre los costos de la solución que se proponga. Y por último, se produce el cierre. Es importante que sepamos que estos pasos no se dan solo en un encuentro, sino que se dan en varios encuentros o pueden darse en varios encuentros, y que tampoco son ordenados en estas circunstancias. Normalmente siempre la presentación y el cierre están en el lugar que están, pero el relato, el interrogatorio y el informe van variando en cuanto a su orden. Muchas veces el cliente nos está contando cosas y nosotros lo interrumpimos para interrogarle en el momento en que nos está contando, o le informamos algunas cuestiones mientras estamos escuchando su relato. Bien, hablemos de la presentación. Es fundamental en la presentación empezar a establecer una relación de profesionalismo. Indudablemente en este paso ustedes tienen que conocer claramente la ley de ejercicio profesional, que es la 5233, que para poder empezar con nuestra actividad de entrevista con el cliente deberán leerla, pero es esencial
y esto es una recomendación directa, que cuando apenas ustedes se presenten le expongan al cliente que todo lo que el cliente les comente o la clienta les comente está amparado por el secreto profesional. Esta será una cuestión que evaluaremos y trabajaremos en el taller, cuál es el alcance del secreto profesional. Pero es importante que la primera aproximación que tengan con el cliente después de presentarse sea explicarles que todo lo que se habla en esta reunión está amparado bajo ese secreto. ¿Qué otras recomendaciones son importantes para hablar de la presentación? Es importante, por supuesto, mostrarse ordenado, tener conocimiento del caso, la presencia, por supuesto, con la presencia, con las libertades que cada uno considera, pero siempre tratando de transmitir esta cuestión importante que es la confianza. Recuerden que el cliente o la clienta va a confiarle sus asuntos íntimos, y eso requiere que a primera vista la persona que se sienta frente a ustedes tenga confianza en ustedes. Luego el cliente empezará o la clienta comenzará a explicar y a relatar los hechos que lo traen o que los tienen atrapados en un asunto que puedan considerar jurídico. Esa situación es la más importante, ustedes deben escuchar con mucha atención, eso se llama escucha activa. Sobre eso hay cuestiones que entrenaremos dentro del taller, lo verán más adelante. Y luego de escuchar el relato, ustedes deben necesariamente identificar cuáles son los hechos que tienen relevancia jurídica para el asunto. ¿Qué es la identificación del hecho que tiene relevancia jurídica? Bueno, hacer coincidir el hecho dentro de un marco normativo. Para ello, por supuesto, ustedes necesariamente deben conocer el marco normativo del caso. Por eso es una recomendación siempre que antes de que el cliente los visite, ustedes tengan de alguna forma el conocimiento sobre qué asunto se les va a consultar, y esto especialmente para las personas que están empezando el ejercicio profesional. Es importante que conozcan cuál es el tema o el tópico del cliente, para que cuando lleguen ustedes tengan información del caso. Eso es esencial en el paso número 4 del que abordaremos dentro de unos segundos. Luego usted, por supuesto, le va a interrogar. Ese interrogatorio está dirigido a conocer esencialmente qué temas o qué hechos relevantes el cliente podría haber omitido informarle, o por ahí, también muy importante, haber condicionado por su subjetividad. Pero seguramente del interrogatorio, también de la precisión que usted tiene sobre el conocimiento de la norma, eso le va a permitir a usted interrogar sobre las cuestiones que son importantes, como por ejemplo el plazo, el hecho, cuándo sucedió, que hay una fórmula que es la que está graficada acá en este Power, que siempre usted tiene que saber qué pasó, cómo, cuándo, para qué es lo que busca. Y sobre este tema puntual quiero enfatizar unos segundos, y es que ustedes siempre deben preguntarle al cliente cuál es su pretensión, qué es lo que pretende, qué es lo que busca cuando está buscando un abogado, porque eso le va a permitir a ustedes desarrollar una buena tarea jurídica, o ver si es que efectivamente usted puede realizar esa tarea jurídica. Son muchísimos los casos donde el abogado o la abogada han realizado un trabajo perfecto jurídico, pero no es lo que el cliente o la clienta pretendía. Eso es importante, ¿no? Yo lo he vivido muchas veces y no conozco a ningún colega o ninguna colega que no haya pasado por esta situación donde ha obtenido un resultado jurídico excelente y el cliente no está satisfecho con el resultado. Eso es muy importante. Usted tiene que saber qué es lo que el cliente quiere. Cuando usted va a informar, tiene que informarle obviamente una solución provisoria, y si no puede usted proponer una solución provisoria, puede dilatar esa solución y decirle: bueno, mire, nosotros tenemos que estudiar este tema, este es un asunto que requiere algún estudio, y puede dilatar la propuesta de solución, pero siempre es importante que usted adelante y que demuestre dentro de la entrevista que realmente tiene conocimiento. Eso hace el profesionalismo y también permitirá que el cliente desarrolle esta relación de confianza que usted necesita tener con él. En ese informe, como lo grafica el Power, también es importante hablar sobre los plazos
va a tener cualquier acción que usted pretenda iniciar, jurídica, judicial o no judicial, y cuál es el costo que debe tener, y con mucha claridad sobre todo. Esto también lo veremos en la ley 5233 y en la 5480, que es la ley de honorarios profesionales, cuáles son los costos que representarán para el cliente sus tareas profesionales. Y por último, usted cerrará, ahí lo ponemos como una alternativa de festejo. Siempre es muy bueno cuando el cliente o la clienta nos confían su asunto. Hablemos un poco sobre qué herramientas ustedes van a precisar para realizar estas tareas. Para la presentación, como bien lo dice acá, es importante tener una comunicación eficaz, una presencia confiable, y sobre todo usted debe ya conocer de antemano cuál es el marco jurídico de las relaciones profesionales, es decir, nuestro código ético, que es la ley 5233. Además, cuando usted escuche, usted tiene que desarrollar la escucha activa. Más adelante ustedes tienen un video donde conocerán cuál es el alcance de la escucha activa. Y además tiene que tener la capacidad de identificación de los hechos de relevancia jurídica. Esa capacidad de identificación está dada por el conocimiento del derecho del caso. Usted, cuando conoce el derecho, usted sabe cuáles son los hechos importantes jurídicamente. De eso depende mucho de ustedes. Tendrán que prepararse, conocer cuál es la ley que está involucrada en el asunto. Cuando usted empieza a hacer el interrogatorio, obviamente, también es importante que usted tenga bien claro cuáles son los hechos que tienen relevancia jurídica. Les recuerdo que esto no quiere decir que estén en el primer encuentro con el cliente va a obtener y va a identificar todo, que sería lo ideal, pero usted puede volver a llamarlo porque vio en una norma, cuando estuvo estudiando el caso, vio en una norma alguna cuestión que quiere consultar. Cuando usted informa, usted tiene que tener el conocimiento del derecho, tiene que conocer los plazos, tiene que conocer los costos, y muy importante, el informe puede producirse en la tercera, cuarta o quinta entrevista, pero cuando usted ya informa con una propuesta de una solución provisoria, ya veremos por qué provisoria, porque el cliente debe aceptarla, debe estar de acuerdo con lo que usted le está proponiendo. Esa solución provisoria ya tiene una responsabilidad profesional y usted necesariamente debe haber estudiado minuciosamente el caso para proponerlo. Y por último, con el cierre, usted debe conocer la ley de honorarios, por supuesto, para formalizar un acuerdo económico. También debe conocer nuevamente, repito, los alcances éticos de su actuación profesional, con nuestra ley de ejercicio profesional, que es la 5233. Y todo el proceso estará necesariamente conducido por su comunicación asertiva, que también en nuestra aula virtual está ahí un video donde se explica qué significa tener comunicación asertiva. Por lo tanto, yo les pido que reflexionemos un poco y nos preparemos para entrenar estas competencias que hemos enumerado. Tenemos que conocer lo que dice la ley 5233. Cuando ustedes entrevisten y vean cuál es el caso que les propone nuestra clienta o nuestro cliente, ustedes deberán empezar de inmediato a investigar el derecho del caso, que en este caso será daños y perjuicios. Y también tengo que decirles que también entrenaremos algunas competencias de naturaleza social, es decir, esta comunicación asertiva, esta cuestión de la escucha activa, que es importante. Todo esto, todas estas competencias tienen algún marco de preparación o de entrenamiento dentro de nuestra aula virtual, y yo quiero pedirles que lo usen, que lo repasen y que trabajen, porque sobre eso trabajaremos y evaluaremos. Por último, quiero contarles que nuestro caso de trabajo es un accidente de tránsito que sucedió hace unos meses y en el que están involucradas 2 personas, y a donde hay lesiones, hay daños. Por lo tanto, desde esta instancia les recomiendo que comiencen a leer la Ley Nacional de Tránsito, que lean también los artículos del código vinculado a la responsabilidad civil, y que empecemos a conocer un poco sobre qué es este concepto de daños, y sobre eso también tenemos algunas guías de estudio dentro de nuestra aula virtual. Esto es todo. Espero que esta pequeña guía les sirva, y hemos dejado a mano un foro para que ustedes consulten o averigüen o pregunten lo que sea necesario. Muchas gracias, saludos.